Bueno, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Nuevamente estamos con Hugo Villarreal, director de Psicología Endocéntrica, llevando a cabo la entrevista de San Antonio. Hugo en Querétaro. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día a todos, buen día Alex. Buen día, buenas tardes. Bueno, pues el tema del día de hoy nos gustaría explorar un tema muy importante, recurrente ahorita. Se está hablando mucho con respecto a la salud mental. Entonces, Hugo, pues adelante. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a todo esto que estamos haciendo ahorita? Bueno, existen, Alex, pues parámetros internacionales de lo que es la salud mental, existen parámetros por corrientes psicológicas de salud mental, más o menos concuerdan con las mismas referencias o parámetros. Todos están sacados del trastornos diagnósticos, el DSM-5, de trastornos mentales, ¿sí? Revisión 5, y todo mundo pues se basa en esos procesos. ¿Para dónde va esto? La verdad es que la salud mental también puede que un terapeuta te diga si estás o no sano y de acuerdo a qué tan sano está él. O sea, es una variable tanto como la del DSM-5, que te sacan sangre y que por 0.5 de litio abajo, entonces tienes problemas de esto. Y dices, o sea, eso es una nada. ¿Me Sí, explicó? claro. Y entonces hay trastornos bipolares y hay trastornos, o los de ahora, esquizoafectivos y bipolares y trastornos esquizoides. Y luego tenemos todos los que son maníaco-depresivos antes, ahora son bipolares. O sea, se va cambiando la connotación, pero en sí son dos grandes áreas, o sea, las que tienen que ver con una lesión física en el cerebro o en alguna función del sistema nervioso que puede ser heredada o puede ser adquirida en un accidente o alguna cosa así, o alguna experiencia. Y la otra que es un trastorno de experiencias por falta de adaptación al ambiente, que pueden recurrir también, entrar ahí por terapias medicosas o por ingesta de algún tipo de droga, donde se generan estos dos. Antes había los neuróticos, los limítrofes y los psicóticos. Hoy creo que acertadamente el DSM-5 y para dónde va es que existan solamente los trastornos que tienen que ver con los aspectos físicos y los de falta de adaptación al ambiente. Okay. Entonces, creo que en esos dos rangos podríamos establecer lo que podría ser, entre comillas, la salud mental. Por otra parte, digo, pues es muy sabido que mi tesis, cuando estuve en psicología, pues fue acerca de lo que es que la salud mental, pues no existe. Yo me acuerdo que era, pues fue la época, fue los años, la cosa esta, ¿sí? Y realmente sigo sosteniendo que no existe una salud mental a partir de quién pueda determinar qué es estar sano, ¿sí? Yo creo que eso corresponde, sí, yo creo que esa parte corresponde más bien de una manera personal en términos generales de la población, ¿verdad? Porque si alguien oye voces y todo eso y dice, es que la voz me dice que estoy sano, bueno, pues habría que checar que la persona pues se encuentra adaptada a lo social, a lo familiar, a la parte laboral, a todas las circunstancias o esferas en las que un individuo tiene que estar de acuerdo a su edad, a su condición social, a su condición económica, etcétera. Pero en la psicología endocéntrica, más allá de buscar una salud mental, es encontrar la forma en que la persona regrese a él mismo, ¿sí? Y que a partir de ese regreso, pues pueda tener una observación de sus propios procesos que lo hagan entenderse en lo que está viviendo allá afuera, o sea, que entienda por qué responde de esta manera. Y hay pues muchos aspectos, pues unos tienen que ser hereditarios, congénitos, dentro del proceso intrauterino, al momento del nacimiento, las primeras formaciones emocionales y musculares con respecto a su infancia y su desarrollo y conexión con el cerebro, con la relación con mamá, luego con papá, y luego después cómo se ve él a sí mismo y entran las restricciones familiares, luego después empieza a lo social y de acuerdo a lo que él, cómo se ve, lo que esperan allá afuera, las tendencias personales, etcétera, una serie de factores
que podría decir, bueno, si está así la persona, entonces está sana, o si le pasó esto, entonces está así. Y luego viene la sanidad que corresponde a una responsabilidad personal, es decir, el que se droga, el que tiene malas conductas, el que tiene problemas de su forma de ser, etcétera, que finalmente pues terminan con el tiempo pudiendo ser una patología leve o moderada porque pues no se encuentra bien integrado en la parte social, económica, cultural, familiar, en lo que tú quieras, ¿sí? Okay. Entonces, la psicología endocéntrica, para no meterse en asignar un trastorno a una persona, y con esto me refiero a no que no hagamos un diagnóstico, se hace un diagnóstico pero fenomenológico sobre la parte física y preguntándole al paciente, no un diagnóstico interpretativo, ¿sí? Y podemos Hugo, establecer, sí, una disculpa, ¿podrías definir un poquito esto con respecto al diagnóstico fenomenológico? Porque aun y cuando es para, pues es un concepto muy conocido para la gente que está dentro de psicología, a lo mejor para la gente común no, pero ¿qué ok. viene siendo el diagnóstico Un fenomenológico? diagnóstico interpretativo Ujú. es cuando vas con el psicólogo y tú le estás contando y él está interpretando lo que le cuentas y tus brincos de conversación, tus cosas y todo, y él está interpretando todo lo que tú le dices y a partir de donde empieza a trabajar porque está interpretando parte de lo que expresas que posiblemente lo tengas consciente o no. Ese es un diagnóstico interpretativo. Entonces tú cuentas, no, esta persona tiene esto, no se dio cuenta de esto, está hablando de esto, su mamá, y te hace preguntas que parecen aisladas, pero que recorren un mapa para él poder hacer un diagnóstico interpretativo. O sea, él interpreta cómo estás de acuerdo a lo que vienes y lo que le cuentas. ¿Ok? Mientras un diagnóstico fenomenológico va directamente sobre los trastornos físicos, sobre la expresión física. ¿Me explico? Si no llega a haber un trastorno físico, entonces se le pregunta a la persona que haga conciencia de cómo está su cuerpo con respecto a lo que me está contando. Y esa parte tiene que ver, que esa es muy gestáltica, tiene esa parte que ver y estar asociado de una manera mucho más en los aspectos funcionales orgánicos con respecto a la funcionalidad de la persona allá afuera. Ese es un diagnóstico sobre los fenómenos o fenomenológico o físico, sobre lo que podemos ver tanto el que está sentado enfrente de mí como yo, el terapeuta. Más objetivo, más Sí, sí, sí. conductual. Bueno, el otro también te ayuda, ¿sí? Pero pues está sujeto al filtro de tu propia percepción en términos de tu experiencia. Entonces, Sí, pues es sí, como decir, me está contando esto y, entonces así, espérame, es que eso es tuyo, no es del paciente. Y si sí. aparte nos acordamos que cada quien, cada terapeuta trae el tipo de paciente que tiene alguna situación similar por cuestiones de investigaciones que hemos hecho aquí, ¿sí? Aunque algunos se enojen, ¿verdad? Finalmente, pues por algo tienes un paciente de ese tipo, con ese perfil, tú le estás haciendo una interpretación de un diagnóstico interpretativo y finalmente se te pueden ir muchas cosas de tu filtro personal con lo que estás interpretando, mientras que lo fenomenológico, pues no. Sin embargo, para los psicólogos es más complejo hacer un diagnóstico fenomenológico porque no se enseña en la escuela más que el interpretativo y a veces, ¿sí? Y el fenomenológico pues tiene que ver más con estados físicos, entonces hay que entrarle un poquito otra vez, a echarle coco, a ver cómo funciona el cerebro, las expresiones que tiene el sistema endocrino a través del sistema nervioso, funciones del nervio vago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya. Es diferente, pero ambos te pueden dar buen resultado siempre y cuando en uno estudies y en el otro te estudies, ¿verdad? O sea, si tienes los dos, pues está padrísimo, ¿verdad? Sería a lo mejor lo ideal. Sale, sale. Ok, entonces, ¿cuáles herramientas propone psicología endocéntrica para llevar a cabo una salud desde Porque pues, no andamos buscando un diagnóstico fenomenológico, sino es un tratamiento a través de ir a buscar una psicoterapia. A nivel personal, ¿qué se puede utilizar? Mira, yo creo que lo primero que hay que ver es ver si realmente necesito ir con un terapeuta o no. Digo, todo el mundo ocupamos de repente para rebotar algunas cosas, etcétera, ¿sí? Pero ya ahorita hablando en términos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, o que ya estamos saliendo de ahí, pues estamos viendo gente que sale de este encierro. Aquí en México todavía, pues no estamos igual que allá, ¿verdad? Hay un reportaje que vi en el CNN que decían se buscan brazos en Estados Unidos, o sea, para la vacuna.
Y aquí apenas van a vacunar a los de 55 a 60. Entonces, pues aquí todavía tenemos un tipo de trastorno que todavía está la persona encerrada en su casa con un cierto temor a un contagio, ¿sí? Aunque políticamente y económicamente ya declararon todas las zonas que es tipo de color verde, o sea, que no hay problema que salga. Sin embargo, pues sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertos, y todo esto lo hacen porque ahorita pues está el asunto político, el asunto económico. Digo, hay gente que dice, están dejando ahorita 45 o 40 días antes de las elecciones para que la gente se enferme y no vaya a votar. O sea, hay una serie de cosas que tú dices aquí, como digo, pues tú dices en México todas las cosas que se dicen, las que se manejan, etcétera, y todo eso es un estrés. Sí, es un estrés que vive la gente. ¿A qué le podemos llamar? Cuando un estrés es sano, o sea, cuando el estrés sobrepasa el volumen que tienes tú de digerir en tu sistema nervioso toda esta química de tensiones y de emociones y no la puedes digerir, entonces sí te estamos hablando de que hay un estrés. ¿Cuál sería un buen punto de reflexión para identificar ese traspaso del ok, por ejemplo, que al dormirte batalles, el primer punto, batalles para dormir, porque te quedas pensando en las situaciones en las que quieras, económicas, del COVID, de lo que quieras, del metro que se cayó, de lo que quieras. O sea, tienes algo en tu cabeza que se quedó dando vueltas y te impide descansar o retomar otra vez energías para estar bien. Otra de las cosas son el confinamiento que hubo todo este tiempo en casa, ¿sí? Y no es porque estemos mal con las personas o la familia, simplemente que manejábamos otras distancias físicas, por lo tanto son otras distancias emocionales y una cierta privacidad en cada una de estas cosas y con otras personas. Entonces, al momento de que se confinan las personas en su casa, pues hay una densidad más alta de las emociones, de las ideas, de qué se hace con esas ideas, que vienen y me cuentan algo que, o sea, antes no me lo contaba mi mujer, o el hombre va y le cuenta a su mujer otras cosas que, pues antes eran intrascendentes y eran del trabajo. Entonces, todas estas situaciones, de alguna manera, van a reflejarse primero en dormir, después en la alimentación. Todos los problemas de gastritis, de falta de apetito o comidas irregulares durante el día o más ingesta de lo normal, pues son problemas que te están hablando de que la persona está buscando formas de anestesiar sus preocupaciones, sus tensiones, sus emociones a través de la expresión de estas situaciones. Hay gente que lo hace comiendo, hay gente que lo hace tomando, hay gente que lo hace fumando, hay gente que lo hace a través de las relaciones sexuales. Y hay gente que lo hace peleando, que esa es la más común, o sea, discutiendo cosas en casa que ni llegan a nada, ¿sí? Okay. Ni ayudan a la relación, ni ayudan a un punto de criterio normativo familiar, decir, bueno, después de que platicamos esto nos dimos cuenta. No, nada, simplemente es una discusión y bye. El asunto es que pues antes discutías en el trabajo, ahora ya no tienes en el trabajo, estás en tu casa, pues ahora tienes que discutir tu volumen normal de discusión en casa. ¿Con quién lo haces? Pues con el que está más cerca y con quien más puedas hacerlo. El asunto es que con el del trabajo no te vas a dormir y con la de la casa sí te vas a dormir en la misma cama o el mismo cuarto. Entonces, el estrés va aumentando, ¿sí? Porque aparte si a esa discusión le añades de que se cuestan peleados, pues no va a haber nada de nada, ¿verdad? Entonces, también esa parte tiene un efecto porque el sexo, aunque no se ocupe como salida, pero sí se ocupe para estar acompañado y sentirse bien, pues también es una salida del estrés, ¿me explico? Una de manera positiva y la otra para desconectarte a través de la sexualidad de los problemas de estrés que puedas estar manejando. Pero en términos generales, Alex, tanto allá como aquí, pues sí deja una cicatriz emocional, afectiva, familiar, ¿sí? Y social sobre esto que pasa con la pandemia. ¿Por qué? Porque cambian todas las estructuras, cambió la estructura del trabajo, ¿sí? Porque antes ibas al trabajo y pues hacías cosas y competías con este y con el otro por el puesto y por el otro y por la lana y que me evaluaran y todo. Y hoy eso se acabó. Estás en tu casa haciendo lo que te toca. Yeah. Y ya, ¿me explico? Y hazlo bien. Y entonces esa competencia se acaba, ¿sí? Luego se acaban los traslados, que también es otro estrés. A veces más alto allá en Estados Unidos de cuánto tiempo se invierte, digo, porque allá sí tienen estadísticas de esto,
Sí. Cada persona en su trabajo de acuerdo al estado en el que vive. No, ¿Sí? Aquí no hay esas estadísticas, pero también se redujo. Hay ciudades donde hacen 4 o 5 horas para llegar a su oficina en el carro. Entonces, como en California, entonces dices, o en Houston también hay a las horas de salida de tráfico. Entonces dices, esas horas ya las tienes, pero ¿para qué las quieres? ¿En qué las vas a poner? ¿Te vas a levantar antes? ¿Te vas a quedar tirado un rato en la cama? ¿Eso te va a generar una discusión? ¿O te vas a poner a ver tu trabajo antes de empezarlo? ¿Te vas a levantar a arreglarlo? ¿Te vas a subir a la caminadora? ¿Vas a salir a correr? O sea, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Por otro lado, también, pues los hijos se quedaron en casa un tiempo y también conocieron otro tipo de papás, al que no tenían acceso, al del todo el día, al de no me molesten porque estoy trabajando. Y esa parte también generó otra idea, otra forma de ver y de relacionarse con los papás y de ver cómo se relacionan los papás. O sea, cambió todo el contexto. Así es que hablar de una salud mental antes del COVID y otra después del COVID, todavía le falta un rato para poder determinar cómo salimos psicológica y emocionalmente en relación a lo familiar de estas situaciones, ¿sí? Porque hubo familias, pues, hubo casos de familias pues no se veían, estaban mal y ahora están muy bien, porque estuvieron en casa. Y otros que estaban muy bien, que están en casa, pues terminaron la relación. Entonces, yo creo que es muy aventurado poder establecer ahorita una salud mental. Podemos hablar de una salud mental antes del COVID y podemos hablar de una salud mental dentro del proceso de estar en confinamiento en casa, toda la familia y la manera en la que hacíamos las cosas. Y también podemos hablar de la salida del COVID y cómo lo está tomando la familia y lo social. Y veremos, pues, los efectos del estrés de la vacuna, ¿sí? Porque, pues, quieras o no, hay mil informaciones que no sabes si te van a cambiar el RNA, que si nada más es el mensajero, que si es completo, que si nada más va y abre para que entre el material nuevo, no te cambia nada, sí, van a esperar a ver unos 10 años a ver qué efectos trae, o sea, todo también la aplicación de la solución en cuestiones de la vacuna, también se está esperando a ver cuáles son los efectos psicológicos y físicos de la aplicación de la vacuna. Entonces, traemos ahí así como que el psicólogo ahorita casi se está dedicando, el que entiende todo este proceso casi se está dedicando a apaciguar, a tranquilizar los procesos de ansiedad, de depresión, de confinamiento, de las broncas familiares, etcétera. Y está bien, es la parte, porque también los procesos de psicología, pues cambian. ¿Sí? Ahora hago un curso, yo me resistía mucho al cursos en el Zoom, ¿sí? Es más, cuando estaba en el curso ni los cobraba porque pues esos cuates no los veo, están con la camarita apagada, etcétera. Y ahora que he pensado atender pacientes por el Zoom, pues tiene buen resultado. Pero también si están que vienen, no los atiendo. Ahora, si puedes venir, vienes, ¿sí? Okay. Y los que están fuera, pues con el Zoom. Los cursos, pues gente viene y otro por el Zoom. ¿Y qué se hizo? Pues se tuvo que adquirir una habilidad distinta por parte del psicólogo para atender a un paciente por el Zoom. Alguien viejón como yo, a lo mejor alguien que está mucho más, más nuevo, un millennial para los de acá, ¿verdad? A lo mejor ellos, pues era igual de fácil atender a alguien en un paciente de manera física que aquí, en presencial. Sin embargo, pues también, de acuerdo a cada generación, pues va a tener efectos distintos sobre cómo se adaptó a estas situaciones, ¿me explico? Hay problemas en el trabajo de, oye, esto lo vas a entregar, se fue la luz. Ah, cañón, bueno. Oye, se me cayó el internet. ¿Sí? O gente que está queriendo legislar para que le paguen el internet del trabajo, porque pues ahora el internet lo paga, es para el trabajo y para la escuela. Entonces unos dicen, pues sí, yo se los pago, y otros dicen, si ya lo tenías, ¿por qué lo estás cobrando, güey? Ahora te estás ahorrando la gasolina, el carro, la comida, te estás ahorrando muchas cosas. O sea, participa. Y entonces ya entran diferentes criterios, pero sin embargo, si te fijas el panorama, no podemos describirlo ahorita como, oye, esto es salud mental, esto está bien, esto está mal. Lo que sí podemos determinar es que el trabajo de la terapia o de la psicoterapia actualmente, de la psicología, de la que quieras, ¿sí? Es enseñarle a la gente a adaptarse al ambiente
y quitarle o disminuirle o enseñarle a bajar el volumen al sufrimiento de lo que está pasando, porque pues también tenemos que ver pues que mucha gente cercana, conocida o familiares fallecieron por esto, ¿sí? Entonces, también es o sea, es algo de decir, oye, bueno, me tengo que cuidar y luego están los que dijeron el tratamiento naturista y los que el dióxido de cloro y que los de plata coloidal y entonces, oye, este consumió plata coloidal y como quiera le dio, pero mira, se salvó, el otro consumió esto y se murió y bueno, es que tenía otras condiciones porque también es como si le preguntara si los médicos no pueden establecer todavía patrones específicos, sintomáticos o asintomáticos con el COVID, pues imagínate a dónde dejas al psicólogo, ¿verdad? O sea, nos dejas en una parte en donde podemos decir, lo único que nos interesa es que la persona aprenda a manejarse en su ambiente con estas nuevas formas y al mismo tiempo que aprenda a quitarle el sufrimiento a sus procesos de lo que está haciendo, viviendo, porque hay gente que se estresa demasiado o sufre demasiado porque ya le dijeron que tenía que irse a su trabajo, ¿sí? Y entra con la angustia, es que yo tengo diabetes o tengo esto, o tengo lo otro y tengo unas comorbilidades. En fin, finalmente yo creo que esto de poder hablar sobre lo que es una salud mental ahorita es complejo porque son muchas variables y todas las variables tienen un efecto en cada persona de acuerdo a su madurez, a su edad, a su condición económica, social, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita el psicólogo, así en términos muy generales, es abocarse a que la persona esté pudiéndose adaptar a su ambiente de una manera sana, de una manera cuidada, protegida, y al mismo tiempo irles a enseñar a manejar sus emociones y sus tensiones para que no terminen sufriendo lo que experimentan o lo que viven cotidianamente. Yo creo que eso sería así a grandes rasgos, Alex, porque digo, pues yo en su primera, digo, yo mi trabajo fue decir que la salud mental no existe. O sea, ¿quién me va a decir a mí que estoy sano de mi cabeza? ¿Otro que está igual que yo? ¿Otro que leyó unos cuantos libros? Pues no. Sin embargo, ahorita las condiciones, pues son todas estas y todas estas hacen prácticamente imposible determinar la sanidad de una persona por todas estas condiciones. Habrá gente que dirá, no, pues sí, las estadísticas y los estudios y lo que se hizo y las investigaciones y todo, pero pues yo les recuerdo a todos los terapeutas que se toquen el corazoncito para que no estén viendo a sus pacientes a través de estadísticas y sus trastornos o a través de expresiones somáticas que puedan establecer o relacionarnos con un trastorno. O sea, realmente ahorita es tiempo de una reconstrucción de todo lo que es la psicoterapia y empezar a vernos como terapeutas, lo que pasa con nosotros en todo este proceso y al mismo tiempo invitar a la gente a que se voltee a ver sus experiencias, lo que experimenta, ¿sí? Sin estar volteando mucho afuera, sino más bien consigo mismo. Y por otro lado, el terapeuta que reciba a la persona con sus experiencias y que no las esté viendo a través de un diagnóstico, de una estadística diagnóstica o alguna cosa de este tipo, ¿me explico? O sea, yo creo que también esa parte es importante que podamos determinar ahorita y decir, recibe a la persona con sus condiciones limitantes o buenas o de trastorno. Escuchar a la persona es la primer vía para poder que haya un entendimiento y pueda haber algo de crecimiento personal o de cura o de como le quieran llamar según su corriente psicológica. Mientras lo veamos a través de un libro, mientras lo veamos a través de las estadísticas que están manejando ahorita y todo esto de la salud y todo, pues dista mucho de hacer contacto con la persona, ¿verdad? Que eso se requiere por el Zoom o en presencial en una consulta. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Hugo, por esta aclaración y pues por la invitación nuevamente a pues, recurrir pues, a lo que somos, al centro de nuestro ser, a lo endocéntrico. Y también gracias por aclarar pues esta, pues sí, discrepancia que hay entre pues, las estadísticas que hasta cierto punto siempre van a estar un poquito alejadas del tiempo y de la realidad de lo que está pasando en el presente y de estar invitando a pues, cualquier persona que ayude a la gente a estar un poquito más presentes y en contacto, ¿no? Con lo que está pasando. Y con Digo, lo que las estadísticas sirven, Alex, Sí, porque claro, claro, claro. te dan patrones de comportamientos fisiológicos, psicológicos, de estrés, zonas y todo,
No Y sé. está bien para poder hacer estrategias sobre todo eso. Pero ya No, cuando claro. hablas de manera particular con una persona, Individual, el tratamiento personal. ya no, ya ahí ya no. Ya no puedes Sí, decir, sí, sí. viene de tal lugar, de tal estado, con esto, entonces trae este tipo de estrés, porque allá la estadística habla que el 90% de la gente tiene esto. Sí te sirve, pero eso lo dejas a un ladito y escuchas a la persona, ¿verdad? Exacto. Sí, y la invitación es hacia todo, no nada más a los terapeutas, porque acá en Estados Unidos al menos estoy viendo que también se está volviendo ya todo esto del COVID hasta un aspecto también ideológico y político, ya depende de la vacuna que te pongas, si te la pones o no, y eso que estoy diciendo, el problema que pues, faltan brazos, pues es nada más una cuestión política, ¿no? Y pues sí, la invitación es la misma, estar un poquito más abiertos a ese contacto, ¿no? Que todos requerimos, al menos es lo que yo siento con todo lo que Es estamos pasando correcto. ahorita. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo. Nos estaremos viendo en unos 15 días para continuar con estas entrevistas. ¿Y algo más que quieras agregar? Pues yo creo que el estar en uno mismo y observando tus procesos, o sea, observando, no quiere decir que me los platique, no quiere decir que me los, sino observando lo que siento, las sensaciones, creo que mantiene a la gente centrada en su ser, en su persona, y creo que ahí es una zona donde puede uno estar eh, cuidado y estar bien con uno mismo. Allá afuera, pues hay muchos riesgos, hay peligros, ¿sí? Que cuando uno no está en su centro, en esta observación y esto, pues todo eso que no observas y todo eso que no ves, lo único que te lleva es a generar miedos, que lo conectas con el peligro de allá afuera y entonces entra toda una serie de sufrimientos y de estrés y de una falta de estar bien allá afuera con la gente, en lo que interactúas y en lo que haces. Ok. Muchísimas gracias, Hugo, por este Gracias, Alex. recordatorio. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias, Alex. Hasta luego. Que estés Sí, bien. igualmente.